El activista GLBTI en República Dominicana, Davis Ventura, está con nosotros y hablábamos de las estadísticas, las estimaciones que tenemos en nuestro país y en otros, para hablar de esa representación y los mensajes, entonces, de los candidatos y las candidatas que se han dirigido a esa población con esos intereses para que ejerzan el voto y favorezcan de alguna manera a ellos y ellas. Lo más importante que tenemos que entender es que cuando un candidato político, y puedo hablar por mí, ¿no?, que me estoy postulando, asume el discurso de derechos humanos en su propuesta política, aborda a la población a la que pertenece, sea heterosexual, homosexual, de migrantes o de mujeres, cualquier población, pero también está llamado a asumir el discurso de todas las poblaciones, porque los derechos humanos son para todas las personas. Claro. Yo no puedo como candidato asumir un discurso a favor de los LGBT sin asumir un discurso a favor de los descendientes de migrantes o de los migrantes en este país o de los afrodescendientes o de los personas con discapacidad, que vamos a hablar de eso, o de las personas de los barrios marginados, los que privados sufren discriminación, de los privados de libertad, de los usuarios de drogas. O sea, cuando yo como candidato asumo ese discurso, yo soy un candidato, yo soy un hombre LGBT, pero mi propuesta política sería excluyente si fuera solamente para esa población. Entonces, nosotros estamos llamados como candidatos a asumir un discurso a favor de todo el que es cónsono con nuestras ideas y con todos los ciudadanos y ciudadanas, o sea, aunque no sea cónsono con mis ideas. Claro. Porque yo como diputado no puedo legislar solamente para los que están a favor mío, tengo que legislar para todos los ciudadanos y ciudadanas. En eso, entonces esto te da algo interesante, que es algo que nosotros hemos visto en el terreno, en el territorio, en el barrio. Cuando nosotros nos dirigimos a la gente, se suman los LGBT, pero se suman todas esas poblaciones que también sufren la discriminación. Claro. Y es muy interesante para mí como candidato, cuando yo llego a Herrera, cuando yo llego al Café, cuando yo llego a Mano Guayabo, donde hay, por ejemplo, una población afrodescendiente interesante, ¿no?, donde hay mucha gente descendiente de migrantes, que comenzamos a hablar de los derechos humanos y de la discriminación, y la gente comienza a decir, ay, pero mira, yo voy a votar por ti porque tú hablas de mí. Claro, me identifico. Tenemos que ver cómo hay temas y hay poblaciones que se van uniendo, haciendo sinergia, a partir de que son poblaciones que van sufriendo la exclusión. Entonces, yo como candidato LGBT, yo no hablo de un 4.6% que va a votar por mí. Claro. Yo tengo que hablar de una población que es consona a los temas que yo propongo y que padece problemas a los cuales yo intento responder, que se une a mí y que sabe que a partir de lo que yo he vivido y de lo que yo he sufrido como hombre gay, yo les voy a defender también a ellos y a ellas. Lo que no tiene desafortunadamente la población dominicana de ascendencia haitiana. República Dominicana tuvo un gran líder, lo conocemos, la historia, las controversias, las limitantes políticas para su ejercicio, sin embargo fue un gran líder de masas. No hablamos de candidatos o candidatas, pero bien esos mensajes que recibe esa población, Ana. ¿Cómo se está conquistando a esa gente que se identifica con esto, con aquello y que va a votar? Va a votar. Mayo. Claro, sí. Lamentablemente este es un tema del cual casi nadie quiere hablar, casi nadie quiere abordar. O sea, un candidato político tiene que tener muchas agallas, como dicen, para atreverse a hablar a favor de este grupo poblacional. Porque sepamos, tiene un costo político, claro, para nadie es un secreto. Claro que sí, y especialmente de los partidos mayoritarios. O sea, ellos no asumen esta problemática ni de la población LGBT, o sea, ni ninguna otra. Entonces, lamentablemente, es una situación que en esta coyuntura electoral queda un poco como invisibilizada. De hecho, a las exigencias que se le han hecho al Estado para dar respuesta a la cantidad de personas que quedaron fuera de todo tipo de proceso, ¿qué se ha dicho? Hasta después de las elecciones no se puede hablar de eso.
Entonces, lamentablemente, es un grupo poblacional que tú tienes ahí sufriendo y que tienes que esperar hasta que pasen las elecciones, porque ahora mismo al gobierno no le interesa ni le conviene que se hable de esta situación, que es una situación que está latente, porque lamentablemente hubieron disposiciones que se dieron, pero que no respondieron a la magnitud del problema que estaba. Es decir, la solución de la ley 169 no fue efectiva para resolver el problema de todas las personas, todo lo contrario. Ya estábamos en una situación de vulnerabilidad. La ley 169, a pesar de que en algunos casos ha resuelto, pero ha colocado a otras personas en una situación peor de vulnerabilidad, que son detalles que tal vez aquí no voy a tener tiempo suficiente de explicarlo, pero cuando te hablan de que te tienen, yo nací en el 86, me registraron a los 9 días de yo nacer, y cuando te dicen que te tienen que sacar de ese libro de registro para colocarte en un nuevo libro que se ha inventado Roberto Rosario ahora en el 2015, como que si tú no hubiese tenido una historia de vida, como si tú nunca hubiese tenido un registro, alegando de que yo durante los 29 años de vida que tenía no era dominicana, que soy dominicana ahora a partir de que me inscriban en este nuevo libro de registro civil, es un absurdo totalmente, y es tan grande que hasta difícil se hace para que las personas lo puedan explicar, lamentablemente. Entonces, son como de este tipo de soluciones que se han dado y en cual dice, ok, pero lo importante no es que tú tengas un documento. No, eso no es nada más lo importante, porque hay una situación de derecho que se está desconociendo. Y ahora para el sufragio. Claro, entonces eso justamente le iba a decir. Yo intuyo que uno de los objetivos mayores de este grupo que ha querido causar todo este revuelo con los hijos de los migrantes es justamente impedirle el acceso a los derechos civiles y políticos, como lo es el derecho al voto. ¿Cuántos dominicanos van a quedar una vez más fuera de las elecciones sin poder ejercer ese derecho político? O sea, es una cantidad considerable, no tenemos una cifra estimada, pero sabemos que todo aquel que ha tenido problemas con su documentación y que la Junta recientemente le ha dado la cédula, lo más probable es que tal vez no vaya a aparecer en el padrón, o que tal vez todavía no haya resuelto su problema y que le hayan entregado una cédula, o todos aquellos que tienen 20, 30 años de edad y que por los problemas que se han suscitado durante todos estos tiempos todavía no tiene una cédula de identidad para poder ejercer ese derecho. Entonces, con todo esto, una de las cosas que se ha limitado grandemente es la posibilidad de que los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana puedan hacer uso, puedan disfrutar de ese derecho civil y político que como cualquier otro ciudadano deberíamos de tener. Claro, Ana, a mí me parecía muy interesante unas declaraciones que daba Edwin Paraizón, ex cónsul de Haití en República Dominicana, en el programa El Gobierno de las Mujeres, programa de radio al cual también yo pertenezco y colaboro. Él decía que todavía no es muy importante ese voto, decía él entre otras cosas, y decía que la mayoría de dominicanos de ascendencia haitiana estarían favoreciendo a un PLD. Eso decía él. Les pregunto, ¿cuáles son los partidos que contarían, a su entender, con el favor del voto en estas próximas elecciones, tanto de esta población como de la tuya? Mira, lo primero es que en el contexto electoral dominicano hay un fenómeno que no se ha analizado y que yo te lo voy a dar como una primicia posiblemente analizable después de las elecciones. La gente no va a votar por partido, la gente va a votar por caras. Es decir, el entramado político partidario ha sido tan mesturado, ¿no? Si tú ves a un PLDista con el PRD, y tú ves a un PLDista con el reformista, y tú ves a un PRMista en el PRD, y a un PRD, si tú ves unas cosas, unas combinaciones tan extrañas, que la sintonía de votar por un partido se está rompiendo, sobre todo en el voto preferencial, porque tú tienes una elección que va a tener 3 boletas y va a tener 4,000 cargos a elegir. Entonces, la tendencia que estamos viendo es que la gente va a votar por caras. Es decir, la gente va a votar por la cara que represente su discurso. Y ese es un asunto sumamente interesante, que nosotros ya estamos previendo. El voto partidario, es decir, lo que han hecho los partidos ha sido un desorden tal que la opción de la gente es del voto, fíjate, el voto partidario, es decir, el voto duro del partido no da la ganancia.
Claro. El voto que da la ganancia en las elecciones es el que no está en los partidos. Claro. Que es la mayor parte. La gente va a votar por las caras que sean cónsonas con sus ideas o cónsonas con sus intereses, sea cual fuera. Dos cosas. Aparte de eso que mencionas, la fragmentación de los partidos, esos métodos antidemocráticos, como se ha dicho ¿Qué ha pasado? últimamente, Claro. y lo de las caras. Estoy entendiendo por lo que dice Davis que esas propuestas progresistas serían las de mayor aceptación en estas elecciones. ¿Qué dices tú, Ana? Y ya con esto nos vamos con sus conclusiones. Bueno, yo de entrada yo no diría que la mayoría de los dominicanos vayan a votar por el PLD como afirmó Edwin. Todo lo contrario. Yo, al igual que el compañero, yo sí creo que la gente va a votar por aquellos que entienden que representan sus intereses. Y en otros casos, bueno, sus propuestas, sus ideas. Además, ya David bien claro lo explicó. Hace 10 años atrás pudimos haber dicho, ok, que la mayoría de los dominicanos tiene tendencia con X o Y partido, pero ahora mismo realmente existe un partido. Ahora mismo nosotros, o sea, yo por lo menos me siento hasta media frustrada cuando pienso. No te sientes representada. Por ninguno. Primero, no solo porque no hay ideologías, sino que también la postura que han tomado la mayoría de los líderes partidistas sobre mi tema de manera particular, me pone en una posición en la cual yo tengo que decir, óyeme, espérate, por más que yo crea que usted lo está haciendo bien, mi situación que se ha agravado y exclusivamente durante el periodo del PLD, yo tengo que hacer un alto y reflexionar antes de yo decir por quién voy a votar. 30 segundos, David, nos vamos contigo. Solamente eso, decirle a la gente que vote por propuestas, que se atreva a votar por propuestas y propuestas que coloquen a República Dominicana en el nivel de otros países que han logrado avanzar en el tema de derechos humanos. Si no logramos, señores, derechos humanos para todas y todos los ciudadanos, por más comida que tengamos en la mesa, no tendremos una ciudadanía feliz o una ciudadanía realizada. Necesitamos comenzar a construir esta sociedad en base a los derechos humanos. O al menos con sus derechos fundamentales, con sus derechos fundamentales ¿cierto? garantizados. David Ventura, Ana María Belique, muchísimas gracias por acompañarnos. Interesantísimo todo lo que han dicho. Esta discusión no puede circunscribirse a un proceso electoral. Tiene que continuar, Claro debe sí. continuar. Nosotros también la conversación la extendemos en los próximos minutos porque hablaremos de otras poblaciones importantísimas en estas elecciones 2016. Después de la publicidad, más de Así las Cosas.